La señal apareció sin aviso. No ardía como el fuego, ni brillaba como el oro. Simplemente estaba allí, suspendida sobre el mundo, como un ojo abierto en la noche. Quien la vio por primera vez supo que no era un adorno del cielo, sino una pregunta. Y las preguntas verdaderas no iluminan, desestabilizan. Mucho antes de que alguien hablara de cunas humildes o cantos nocturnos, la tierra ya estaba en tensión. En el corazón de una ciudad hecha de muros, rituales y memorias antiguas, algo comenzó a moverse sin hacer ruido. No era un grito, era una grieta. Los guardianes del orden no lo notaron al principio. Estaban acostumbrados a vigilar lo visible, no lo inevitable. Los que vieron la señal no pertenecían a ese lugar. No conocían sus himnos ni repetían sus palabras sagradas. Venían de regiones donde el cielo se estudiaba como se escucha a un anciano, con paciencia, con temor. Para ellos, el firmamento no era decoración, era lenguaje. Y aquella noche, el cielo habló. No fue una orden, fue una invitación peligrosa. Dejar atrás la tierra conocida, abandonar mapas heredados, cruzar desiertos donde el silencio pesa más que el sol. No sabían a quién encontrarían, ni qué precio exigiría ese encuentro. Solo sabían que ignorar la señal sería una forma lenta de morir. Mientras tanto, en la ciudad que creía conocer todas las promesas, una pregunta comenzó a circular como un susurro incómodo. No surgió de los templos ni de los altares, sino de bocas extranjeras. ¿Dónde está? 3 palabras que bastaron para inquietar tronos, despertar miedos dormidos, agrietar certezas antiguas. La ciudad tembló, no porque no tuviera respuestas, sino porque había dejado de hacer preguntas. Los que custodiaban los textos buscaron entre pergaminos. Sabían nombrar lugares, fechas, símbolos. Sabían explicar. Pero explicar no es lo mismo que reconocer. Sus ojos estaban llenos de palabras, pero vacíos de espera. El acontecimiento había llegado, y ellos seguían preparándose para él. El viaje de los forasteros no fue rápido ni glorioso. Fue lento, costoso. Cada paso era una renuncia. Cada noche bajo las estrellas era una duda. A veces la señal parecía desaparecer, como si quisiera probarlos. Otras veces reaparecía con una intensidad casi cruel, recordándoles que ya no había retorno. La fe no lo sostenía como una certeza, sino como una herida abierta. Cuando finalmente llegaron, no hallaron lo que las historias posteriores describirían. No hubo escena perfecta ni coros visibles. No encontraron fragilidad recién nacida, sino una presencia silenciosa, ya arraigada en el mundo. Un niño que no necesitaba demostrar nada, una quietud que desarmaba. Allí comprendieron algo que nadie les había dicho. No todos son llamados de la misma forma, ni al mismo tiempo. Algunos escuchan una voz que los arranca del sueño. Otros reciben una luz lejana que exige años de camino. Ambos llegan al mismo umbral, pero no con las mismas manos. Unos traen prisa, otros traen cansancio. Unos llegan corriendo, otros llegan vacíos. El misterio no estaba en la señal, sino en la demora, en el tiempo extendido entre el llamado y el encuentro, porque en ese espacio se revela el corazón. No se trata de llegar primero, sino de llegar transformado. Los forasteros se inclinaron sin palabras, no porque entendieran, sino porque habían sido llevados más allá de sí mismos. Sabían que ese viaje los había despojado de toda superioridad. Habían cruzado mundos no para poseer una verdad, sino para ser poseídos por ella. Cuando partieron, la señal ya no estaba. No la necesitaban. Algo había quedado grabado más hondo que cualquier estrella. Y la pregunta seguía viva, flotando sobre generaciones futuras, como una herencia incómoda. ¿Por qué algunos ven lo que otros, aun teniendo todo,
no logran reconocer. La noche cerró de nuevo, pero el cielo ya no volvió a ser el mismo. La advertencia no llegó con nombres, llegó desnuda, sin títulos, sin cifras. El cielo no pronunció identidades, porque las identidades distraen. Y sin embargo, con el paso de los siglos, los hombres sintieron la necesidad de bautizar lo inexplicable, de contar lo incalculable, de coronar lo que nunca pidió poder. Así nacieron los nombres. Así nació el número. Así nacieron las coronas. Pero en el origen no hubo eso. Solo había hombres sin linaje sagrado, sin promesa escrita para ellos, caminando bajo una luz que no podían controlar. La tradición vistió la escena con esplendor porque le temía a la sencillez, porque lo sencillo confronta, porque lo verdadero no se puede poseer. Los que siguieron la señal no eran soberanos ni enviados de ningún trono visible, eran intérpretes del orden oculto, observadores del pulso del mundo. Para ellos, el cielo no era un techo sino un texto vivo, escrito con fuego lento. Leían los movimientos de la noche como otros leían pergaminos. Y aquella noche el cielo rompió su rutina. Venían de donde nacen las preguntas antiguas, de territorios donde la sabiduría no se transmitía en templos, sino en silencios compartidos. Allí, generaciones habían aprendido que los sueños no eran accidentes y que las estrellas no vagaban sin propósito. Allí se sabía que el universo susurra, pero solo a quienes están dispuestos a escuchar durante años. No partieron impulsados por la emoción, sino por la certeza incómoda de que ignorar la señal sería traicionar todo lo que habían estudiado. Dejaron atrás estanterías, discípulos, prestigio. Dejaron atrás la comodidad de ser respetados, porque la señal no llamaba a observadores, llamaba a caminantes. El viaje fue una renuncia prolongada. Cada amanecer les quitaba algo. Cada noche los obligaba a decidir si continuar. No tenían promesa de protección ni garantía de éxito. No hubo voz que les asegurara que llegarían. Solo una luz que persistía lo suficiente como para no ser negada. Y mientras ellos avanzaban, la ciudad que guardaba los textos dormía en su certeza. Tenía palabras antiguas, tenía mapas proféticos, tenía respuestas preparadas, pero no miraba al cielo, porque quien cree poseer la verdad rara vez levanta la vista. Cuando los buscadores cruzaron sus puertas, trajeron una pregunta que desordenó el equilibrio. No exigieron, preguntaron. Y la pregunta fue más peligrosa que cualquier amenaza, porque reveló una grieta. Se podía conocer todo y aún así no estar preparado. Los custodios del saber señalaron direcciones exactas. Sabían dónde debía ocurrir, pero no se movieron. La señal había sido reconocida intelectualmente, no existencialmente. Y eso marca la diferencia entre saber y seguir. Cuando los caminantes llegaron al final de su trayecto, no encontraron majestuosidad. Encontraron quietud. No encontraron un símbolo que confirmar, sino una presencia que desarmar. Allí comprendieron que no habían sido elegidos por su conocimiento, sino por su disposición a perderlo todo. Se inclinaron sin palabras. No porque entendieran el misterio, sino porque habían sido llevados hasta el borde de sí mismos. Y en ese borde no había lugar para nombres, ni números, ni coronas. La pregunta quedó suspendida en el aire, intacta, esperando a cada generación. ¿Qué vale más, poseer los textos o caminar tras una señal que puede costarlo todo? Y el cielo, una vez más, guardó silencio. La señal no eligió grandeza. Descendió hacia lo pequeño, hacia lo que no contaba, hacia lo que nadie vigilaba. Esa fue la primera ruptura. Porque el misterio no siempre irrumpe donde se lo espera, sino donde la vigilancia se ha relajado, allí donde la importancia no ha sido declarada.
Había lugares saturados de palabras antiguas, de promesas repetidas, hasta perder filo. Había quienes podían recitar los destinos sin moverse un paso. Lo tenían todo cerca, demasiado cerca. Y la cercanía anestesia. Convierte la revelación en ruido de fondo, en algo sabido, en algo que ya no exige respuesta. Los buscadores venían de lejos, no porque fueran virtuosos, sino porque estaban vacíos, no porque fueran mejores, sino porque aún esperaban. No tenían mapas seguros ni promesas personalizadas, solo una inquietud que no los dejaba en paz. Y eso fue suficiente. La distancia no los descalificó, los preparó. Mientras unos convivían con la verdad hasta volverla invisible, otros la perseguían sin entenderla del todo. Y hay algo profundamente peligroso en entender demasiado pronto, porque lo comprendido se archiva. Lo buscado, en cambio, transforma. La luz que los guiaba no obedecía a reglas simples. A veces parecía un fenómeno común, algo que cualquiera podría haber visto. Otras veces se comportaba como si conociera sus pasos, como si respondiera a su perseverancia. Era ambigua a propósito, visible para muchos, comprensible solo para quienes avanzaban. Los sabios del mundo intentaron domesticarla, buscarle causas, encerrarla en explicaciones, como si ponerle nombre fuera suficiente para quitarle su filo. Pero la señal no había venido a ser estudiada, había venido a ser seguida. Y eso marca una diferencia que no todos están dispuestos a aceptar. La luz no se limitó a brillar, se movió, avanzó, desapareció cuando fue necesario, reapareció cuando el camino parecía perdido, y finalmente hizo algo que ningún orden conocido podría justificar. Se detuvo, no sobre un palacio, no sobre un altar monumental. Se detuvo sobre una vida escondida. Allí se reveló la intención. La señal no conducía a un espectáculo, sino a una presencia. No apuntaba a un sistema, sino a un encuentro. Y ese encuentro no exigía demostraciones, sino rendición. Los buscadores comprendieron, demasiado tarde para volver atrás, que el viaje nunca fue sobre la luz. Fue sobre el desplazamiento interior que la luz provocó. La señal los había sacado de su tierra. La presencia los estaba desarmando por dentro. Dios, si ese nombre aún podía pronunciarse, no se había comunicado solo a través de palabras heredadas. Había hablado en lenguaje cósmico. Había permitido que toda la creación participara del anuncio. Pero ver no bastaba. La revelación no se impone, se ofrece. Los que permanecieron inmóviles vieron pasar la historia. Los que caminaron la atravesaron. Porque la fe no es adhesión intelectual, es movimiento arriesgado. Es aceptar que seguir una luz puede llevarte a perderlo todo antes de encontrar lo esencial. Al final no quedaron respuestas claras. Quedó una certeza silenciosa. No es la cantidad de verdad que posees lo que determina tu cercanía, sino tu disposición a dejarla atrás cuando la señal te llama más lejos. Y la luz, cumplido su propósito, ya no volvió a moverse. La señal no prometía descanso. Apenas marcaba el inicio de una herida prolongada. Porque seguirla no era un acto poético, era una ruptura concreta con la estabilidad. El camino no se abrió con suavidad. Se impuso como se imponen las decisiones que no admiten ensayo. El desplazamiento fue lento, extenuante. El mundo no se volvió más amable por obedecer la luz. El desierto no respetó su fe. La arena quemó igual. El frío mordió igual. Hubo noches en las que la señal se ocultó, y entonces solo quedaba la memoria de haberla visto una vez. Y la memoria, cuando es lo único que sostiene, se vuelve una prueba más dura que la ausencia. No viajaban ligeros, todo lo contrario. Cargaban con recursos, con responsabilidades, con vidas ajenas a su cuidado. Cada paso tenía consecuencias.
Cada decisión podía costarles más que la esperanza. Pero aún así avanzaron, porque hubo un momento, invisible para cualquiera que no haya sido llamado, en el que quedarse se volvió imposible. La fe no los visitó como consuelo. Llegó como exigencia. No pidió permiso. No ofreció garantías. Les pidió movimiento. Y una vez iniciado, el movimiento ya no permitió retorno sin traición interior. En las largas noches, el fuego fue testigo de conversaciones quebradas. La duda se sentó entre ellos. Se preguntaron si habían leído mal el cielo, si la señal había sido un error, si el costo era demasiado alto. Pero ninguna de esas preguntas logró vencer a la convicción primera. Algo había hablado, y ellos habían respondido. Ese viaje no fue solo geográfico. Fue una lenta demolición de certezas. Cada jornada los alejaba no solo de su tierra, sino de quienes habían sido hasta entonces. Y en esa pérdida silenciosa se fueron convirtiendo en algo distinto. Buscadores desnudos de control. Cuando finalmente llegaron a la ciudad del poder, esperaban confirmación, esperaban resonancia, esperaban gozo compartido. Pero lo que encontraron fue tensión. El aire estaba cargado. La pregunta que formularon no fue celebrada, fue temida. Porque no todas las buenas noticias lo son para quienes gobiernan desde el miedo. El trono escuchó amenaza donde había adoración. El poder escuchó peligro donde había búsqueda. El gobernante, que sostenía su autoridad con sangre y cálculo, no podía permitirse una promesa que no controlara. Para él, toda luz ajena era un incendio potencial. Y sin embargo, ese mismo poder conocía las palabras antiguas. Sabía dónde debía ocurrir lo esperado. Podía señalar el lugar con precisión quirúrgica. Pero su conocimiento no produjo reverencia, produjo estrategia. No produjo movimiento, produjo vigilancia. La ciudad supo responder, pero no supo seguir. Los sabios del templo supieron citar, pero no supieron caminar. La revelación pasó a través de ellos como el viento atraviesa una puerta cerrada. Los buscadores salieron de allí con más claridad y más peligro, porque ahora sabían que no solo seguían una luz, sino que se movían en territorio donde la verdad incomoda y el poder reacciona. La señal reapareció entonces, no para tranquilizarlos, sino para empujarlos fuera del radio del control. Y siguieron, porque ya no podían detenerse, porque el camino, una vez iniciado, exige fidelidad hasta el final. Y así comprendieron algo que no se aprende en libros ni en palacios, que el mayor obstáculo para la revelación no es la ignorancia, sino el miedo a perder lo que se ha construido. La noche volvió a cerrarse sobre la caravana. Pero el viaje, en realidad, apenas comenzaba. La respuesta estaba escrita, clara, precisa, custodiada por siglos. Y aún así, nadie se levantó. Nadie cerró los rollos, nadie ajustó sus sandalias, nadie salió al camino. El conocimiento permaneció inmóvil, como una lámpara encendida en una habitación vacía. La verdad había sido pronunciada, pero no había sido obedecida. La distancia era mínima, el esfuerzo insignificante, un trayecto corto, casi trivial. Sin embargo, el peso no estaba en los kilómetros, sino en lo que implicaba moverse, porque caminar hacia la revelación exige más que información, exige exponerse. Y quienes habían dedicado su vida a custodiar las palabras, habían aprendido, sin notarlo, a protegerse de su impacto. Se quedaron. Volvieron a sus discusiones, a sus interpretaciones finas, a sus rituales exactos. La noticia pasó junto a ellos como un viento que no cambia la temperatura. Señalaron el camino a otros, pero no lo recorrieron. Entregaron la verdad a manos equivocadas y regresaron a la seguridad de lo conocido. Ese fue el instante más trágico.
no la persecución que vendría después, no la violencia que ya se gestaba en silencio, sino la indiferencia sagrada, la familiaridad que adormece, el saber que ya no quema. Los buscadores, en cambio, salieron, dejaron atrás el palacio, la mentira disfrazada de cortesía, la tensión que se respiraba en cada esquina. Y entonces ocurrió algo que solo reconocen quienes han perseverado demasiado tiempo. La señal regresó, no como espectáculo, como fidelidad. La luz reapareció delante de ellos, y no hubo alivio, hubo desbordamiento. Porque la alegría verdadera no es descanso, es confirmación. Es saber que no caminaste en vano, que el riesgo no fue absurdo, que la voz que te llamó no se retractó. La luz avanzó, se detuvo, eligió un punto improbable, una casa común, sin guardias, sin símbolos visibles de poder, nada que coincidiera con las expectativas humanas sobre lo divino. Y, sin embargo, todo encajó. Al cruzar el umbral, no encontraron grandeza externa. Encontraron presencia. No encontraron demostración. Encontraron reconocimiento. No hubo necesidad de palabras. El gesto fue inmediato, completo, irreversible. Se inclinaron hasta tocar la tierra, no como formalidad, sino como rendición absoluta. Aquellos hombres, formados en la observación del poder, entendieron en un instante lo que otros no habían visto en toda una vida. No estaban ante una promesa futura, estaban ante una realidad presente, algo que no necesitaba probarse porque era. La adoración no fue reacción a una obra, fue respuesta a una esencia. No se postraron por lo que haría, sino por lo que ya era. Y ese reconocimiento los colocó en un punto sin retorno, porque ver así transforma. Y lo visto no puede desverse. Después abrieron lo que habían traído, no como protocolo, sino como declaración. Entregaron lo más valioso, no para comprar favor, sino para confesar verdad. Cada objeto hablaba. Cada gesto proclamaba algo que aún no podía decirse en palabras humanas. El oro no brilló como riqueza, sino como confesión silenciosa de autoridad. No la autoridad que domina, sino la que existe sin imponerse. Y mientras lo ofrecían, el mundo parecía contener la respiración. El viaje había terminado. Pero la historia, en realidad, acababa de comenzar. Los dones no fueron un gesto diplomático, fueron una confesión silenciosa. Cada objeto colocado ante aquella presencia decía algo que el lenguaje humano aún no estaba preparado para formular. No eran tributos para asegurar favor, eran declaraciones de reconocimiento. El metal que brilla sin corromperse fue depositado primero, no como riqueza, sino como rendición. En un mundo donde el oro se inclinaba ante tronos y ejércitos, fue ofrecido a una vida frágil, sin escolta ni corona visible. El gesto afirmaba una verdad incómoda. La soberanía no siempre se manifiesta con fuerza, a veces se oculta en la vulnerabilidad. Aquel niño no gobernaba aún, pero ya era rey, no por conquista, sino por esencia. Luego, la fragancia, el humo que asciende cuando la tierra reconoce al cielo. Aquello que solo se reservaba para lo sagrado fue liberado en un espacio doméstico. No había templo, no había altar, no había liturgia establecida. Y aún así, el lugar quedó marcado. Porque la divinidad no había descendido a un recinto preparado para ella, sino que había aceptado habitar lo cotidiano. El aroma llenó la estancia como una oración que no necesitaba palabras. Decía, aquí hay algo más que carne, aquí hay presencia. El último don fue el más inquietante. No hablaba de gloria, sino de destino, no de poder, sino de costo. Aquella sustancia asociada al dolor, a la pérdida, a los finales inevitables, fue ofrecida al comienzo de una vida, no como augurio cruel, sino como reconocimiento profundo.
El amor verdadero no evita el sacrificio, lo asume. Ese gesto anunciaba que la historia que comenzaba no estaría exenta de entrega. Los buscadores tal vez no comprendieron la totalidad de lo que estaban proclamando, pero el cielo sí, porque la verdad puede expresarse incluso cuando la mente aún no la domina. Y en ese momento, sin discursos ni proclamaciones, toda una identidad quedó revelada: autoridad, divinidad, entrega. Después vino el silencio, un silencio cargado, el tipo de silencio que llega cuando algo definitivo ha ocurrido. Y fue en ese silencio donde el rumbo cambió. La noche trajo advertencia, no con estruendo ni espectáculo, no con señales visibles para todos. Llegó como llegan las instrucciones más serias, en lo íntimo, en lo vulnerable, en el territorio donde no se puede fingir. Una voz sin sonido los llamó a desviarse, a no volver sobre sus pasos, a desobedecer al poder que habían dejado atrás. Aceptar esa advertencia significaba romper acuerdos implícitos, desafiar expectativas, alargar el camino. Significaba confiar más en una voz percibida en la oscuridad que en la autoridad visible de un trono. Y aún así, obedecieron, sin negociar, sin pedir confirmaciones adicionales. Tomaron otro camino. No fue solo una ruta distinta sobre la tierra, fue una transformación interior, porque nadie que haya reconocido lo eterno puede regresar por el mismo sendero. Los antiguos recorridos ya no conducen a casa. El encuentro descoloca, reorienta, obliga a elegir fidelidad sobre conveniencia. Partieron como observadores del misterio. Regresaron como custodios silenciosos de una verdad que no les pertenecía. Su obediencia no solo los protegió a ellos, protegió aquello que habían reconocido como sagrado. Mientras se alejaban, otras advertencias se activaban, otras huidas, otros movimientos invisibles. El cielo no había terminado de intervenir, porque cuando la luz entra en el mundo, las sombras reaccionan. Pero los buscadores ya no estaban allí. Caminaban por sendas nuevas, llevando consigo algo que no podía verse: la certeza de que haber encontrado la verdad cambia no solo el destino, sino el trayecto completo de la vida. Y así, sin proclamaciones públicas, la historia continuó avanzando, no por el camino esperado, sino por otro. La advertencia llegó sin demora, como llegan las órdenes que no admiten réplica. No hubo margen para discutir ni tiempo para calcular consecuencias. La vida estaba en peligro. Y cuando la vida está en peligro, la obediencia deja de ser una idea y se convierte en movimiento. La noche fue testigo del desarraigo. Un padre despertado por una voz que no permitía dudas. Un niño tomado en brazos antes de que el mundo pudiera reclamarlo. Una huida silenciosa, sin despedidas, sin planes alternativos. El camino se abrió no por estrategia, sino por urgencia, porque hay momentos en los que quedarse equivale a morir. El refugio surgió donde nadie lo habría imaginado. Una tierra marcada por cadenas antiguas se convirtió en lugar de resguardo. Aquello que había sido símbolo de opresión ahora ofrecía protección. El mundo parecía invertirse. Los significados heredados se quebraban. La historia se doblaba sobre sí misma, repitiéndose y transformándose al mismo tiempo. Mientras tanto, lejos del camino oculto, la furia tomó forma. El poder, al sentirse burlado, reveló su verdadero rostro. No negoció, no dudó, respondió con violencia ciega. La amenaza no fue dirigida a un rival visible, sino a lo más frágil. El miedo al futuro desató una tragedia que aún resuena en la memoria colectiva. El llanto llenó el aire. El dolor se volvió lenguaje común. La llegada de la esperanza no evitó el sufrimiento, lo atravesó. El mundo no fue sanado de inmediato. No lo sería. La luz
No anuló la oscuridad por decreto. La expuso, la confrontó. Y al hacerlo, dejó al descubierto la profundidad de la herida humana. La vida protegida creció lejos del centro. No en palacios, no en academias, en el anonimato, en la rutina, en el silencio prolongado. Allí donde no se espera nada extraordinario, lo extraordinario fue tomando forma sin ser visto, preparándose sin aplausos, madurando fuera del alcance del control. Todo parecía fragmentado, disperso, contradictorio. Pero no lo estaba. Había un hilo antiguo atravesándolo todo. Una promesa pronunciada cuando aún no existían fronteras definidas. Una intención que nunca estuvo limitada a un solo pueblo, a una sola lengua, a una sola historia. Desde el principio, la bendición había sido expansiva. El llamado no estaba diseñado para encerrarse, sino para desbordarse, para alcanzar a los que estaban lejos, para encontrar a los que buscaban sin saber si eran dignos de encontrar. Los buscadores del Oriente no fueron una excepción. Fueron un anuncio, un anticipo silencioso, la prueba de que la distancia no es un obstáculo cuando hay hambre de verdad, de que la procedencia no determina el acceso, de que la luz no pertenece a quienes la custodian, sino a quienes la siguen. Ellos representaron a todos los que caminan con dudas, a los que avanzan con preguntas sin resolver, a los que solo tienen un destello y aún así deciden moverse, a los que se sienten fuera, tarde, inadecuados, a los que no encajan en los mapas religiosos ni en las categorías aceptadas. La historia no comenzó con certeza, comenzó con búsqueda, y sigue funcionando igual, porque el llamado no distingue por cercanía, sino por disposición, no por herencia, sino por deseo, no por perfección, sino por movimiento. La luz sigue apareciendo, no siempre donde se la espera, pero siempre para quienes están dispuestos a levantarse cuando la noche aún no ha terminado,